Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo se sienten? Bien, pues ya estamos en el penúltimo día de este encuentro carismático, donde hemos estado durante todos estos días, pues proclamando la palabra del Señor. Y hoy un día muy especial, un día donde estaremos hablando sobre el Paráclito Consolador, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Como digo yo, el gran desconocido por la Iglesia, especialmente por nosotros. Muchas veces cuando estamos orando, si preguntamos, cuando tú oras, ¿a quién te diriges? Generalmente nos dirigimos al Padre y nos dirigimos al Hijo. Pero ¿cuántas veces nos dirigimos al Espíritu Santo? Pero esta noche es una noche bien especial. ¿Tú sabes por qué? Porque es el mismo Espíritu el que estará guiando, dirigiendo este momento tan oportuno. Todo lo que hemos hablado, todo lo que significa la historia de la salvación, la venida de Jesús, era precisamente para llegar a este gran momento cuando su pueblo tenía que recibir ese Paráclito Consolador. Así que, hermanos, vamos a comenzar gozándonos en el Señor. Vamos a cantar precisamente a ese mismo Espíritu. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y aquí se canta, aquí se goza, aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se canta, aquí se goza, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y allí se siente la presencia. Cántalo. Aquí se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a presentarnos inmediatamente, vamos a entregar nuestra vida al Señor como lo estamos haciendo todos los días. Entregarle nuestra vida, entregarle nuestra debilidad, entregarle nuestro pecado. Por eso en este momento vamos a decirle al Señor que nos perdone. Dile ahí donde tú estás: perdón, Señor, perdón. Díselo. Dile al Señor que te perdone en esta noche.
presencia del Espíritu Santo, ese Paráclito Consolador. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dile, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Dice, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile al Espíritu Santo en este momento que se mueva ahí donde tú estás. Dile, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven Espíritu Santo, ven a este hogar. Háblale al Espíritu Santo que Él está ahí. No es porque yo lo digo, es que es una promesa del Padre, de que ese Espíritu Santo está ahí. Y está ahí para que podamos alabarle, bendecirle y glorificarle. Vamos a alabar al Señor en este momento. Dios no rechaza la oración. La oración es su alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En las pruebas, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza se escuchará.
Bien, mis hermanos, qué gusto, qué honor, qué privilegio tengo de que ustedes me permitan, en el nombre de Jesús, poder llegar a sus hogares. A veces, y esto es un misterio, aunque estoy solo aquí en este salón, en esta sala, pues quiero que sepan que puedo sentir la presencia de ustedes de aquel lado. Y me da mucha alegría, de verdad, poder servir al Señor y, como hemos estado diciendo, poner este granito de arena para que durante todos estos días lo aprovechemos y podamos ver que de todas las cosas podemos sacar cosas positivas. Les decía cosas que son cosas tan importantes que nosotros ni siquiera nos imaginamos lo importante que es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí viene como con un comando. En lo que se llama el sistema es como un comando. Quiere decir que la propia palabra trae en sí misma algo para lo cual fue creado. ¿Y para qué fue creado? Para que cuando fuera proclamada y te entrara por el oír, naciera en ti la fe. Y hoy, todo esto que hemos hablado va a llegar al culmen. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, todo lo que hemos hablado hasta ahora quedaría en el vacío. Simplemente fueran palabras de hombre. Pero este Espíritu Santo viene en esta hora para que toda esa palabra que hemos escuchado pues se hagan vida en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Desde el lunes comenzamos, y vuelvo y lo repito, hablamos sobre el amor de Dios. Decíamos que Dios nos ama de manera incondicional, es decir, no pone condiciones para amarte. Te ama porque eres hijo, porque tú eres su hijo bien amado. No porque tú y yo seamos buenos, sino porque Él es un Padre bueno. En el segundo día estuvimos hablando sobre el pecado y siempre estamos diciendo una palabra bien importante. El pecado, cuando nos habla, se refiere a la Biblia sobre el pecado. Cuando hace referencia, no es para juzgarnos, es para decirnos que aquellos que reconocen su pecado y lo confiesan, pues tenemos un Padre amoroso que está siempre presto para perdonar. Leímos algunas citas, especialmente la capítulo 3, versículo 23 de la carta a los romanos, que decía: pues por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria eterna. Y después que el día anterior habríamos hablado del amor de Dios, pudimos pensar: wow, pero qué mala noticia ahora. Entonces decíamos cuando hablábamos del pecado, no es una mala noticia, es una buena noticia, porque aquellos que reconocen su pecado, entonces viene el Señor a salvarnos. El Señor no viene por lo justo, dice la palabra que viene por los pecadores. Pero ¿y cuáles son por los pecadores que viene? Por aquellos que reconocen su pecado. Y entonces el tercer día estuvimos hablando de la salvación, que la salvación está en Jesús. Y leíamos ese versículo de oro, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Decíamos que Dios nos había dado una llave, y esa llave es creer en el Señor. Es decir, que aquellos que confiesan su pecado, aquellos que reconocen su pecado en el Señor y creen en el Señor, pues tienen la llave de la salvación. Bendito sea el Señor. Decíamos que la diferencia de un pecador, de una persona que no conoce del Señor y uno que conoce del Señor, la diferencia no es el pecado, porque todos somos pecadores.
La diferencia está en que uno reconoce el pecado y el otro no. Pero decíamos que con pecado, conociendo o sin conocimiento del pecado, como quiera, vamos a ser juzgados. Juzgado, dice la palabra de Dios. Por eso es importante reconocer que hemos pecado. Porque solamente aquellos que reconocen su debilidad, entonces es que necesitan de un Salvador. Y para aquellos ha venido Jesús. Pero no nos quedamos ahí. Después, en el cuarto día, estuvimos hablando sobre la fe. Aquella fe que salva. Aquella fe que nos dice el mismo apóstol en la misma carta a los romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvará. Y dice el versículo 10, porque con el corazón, con la boca se confiesa, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Bendito sea el Señor. Pero decíamos en el día de ayer que estuvimos hablando sobre la conversión, que lo que dice que tú y yo hemos creído en el Señor es nuestra conversión. La veracidad de que tú y yo le hemos creído al Señor, eso viene y afecta a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Es decir, cuando le creemos al Señor, ese hombre viejo cambia en un hombre nuevo. Fruto de la fe. La fe y la conversión, decíamos en el día de ayer, siempre caminan juntas. Por eso, nuestra vida, cuando le hemos creído al Señor, tiene que ser transformada. Decíamos que la fe es tripartita. Decíamos que la fe es creer, confiar y depender. Y entonces cuando confiamos y dependemos del Señor, necesariamente hay una transformación. Se transforma nuestra vida. Decíamos ayer que muchas veces estar convertido no es simplemente un cambio de moral, es mucho más que un cambio moral. Es cambiar nuestra vida por la vida de Jesús. Pero estar convertido es mucho más que tener dones y carisma. Vimos cómo Jesús en el Evangelio de San Mateo, algunos le decían: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y él le dijo: apártate de mí, que no te conozco. ¿Por qué? Porque lo que realmente muestra que en nuestra vida hay una conversión son los mismos frutos del Espíritu Santo. Y entonces yo le decía, y es la manera como yo veo la conversión. La conversión no es lo que he dejado atrás. Si yo comienzo a pensar en lo que dejé atrás, que era precisamente lo que hacían los judíos. Antes de Jesús, con Juan el Bautista, él siempre decía: conviértanse para que sean salvos. Antes de Jesús, Juan, predicando la ley, decía: conviértanse para que sean salvos. Ya después de Jesús somos salvos, por lo tanto hay una conversión, es diferente. Entonces, la conversión no es lo que he dejado atrás, no es volver atrás. La conversión es cambiar de dirección. Y entonces yo le ponía un ejemplo, yo le decía: para saber si estoy convertido no es pensar qué cosa dejé, sino qué cosa nueva estoy haciendo. Decíamos: cuánto he perdonado, cuánto amo, cuánto oro, cuánto leo la palabra. Es decir, es algo que viene propio de la misma palabra. Eso viene a mi vida, viene el deseo de amar, viene el deseo de perdonar, viene el deseo de la lectura de la palabra, el deseo de orar. Mi vida cambia. Probablemente siguen algunas cosas en mi vida del pasado, pero voy viendo que al pasar el tiempo
van siendo transformadas por el mismo Señor. Y hoy nos toca, pudiéramos pensar, cuando hemos hablado todo esto, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, esto es el culmen para poder lograr todo esto. Para poder vivir esta vida, esta nueva vida, no es posible sin el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros vivir esta vida de fe, esta vida de conversión, esta vida de salvación, este amor de Dios. Vemos cómo Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá usted el Paráclito, pero si me voy, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Es decir, cuando ese Espíritu Santo viene y ha venido y está ahí contigo, entonces es Él que te va a recordar el pecado. Es Él que te va a recordar lo que es la justicia. Y es Él que te va a recordar lo que es el juicio. Por eso dice, le conviene que yo me vaya. Entonces, ese Paráclito viene a nuestra vida para mostrarnos, para recordarnos las cosas que tenemos que hacer. Y ya Él camina con nosotros. Fíjate que en Lucas dice el mismo Señor, mira que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Es decir, que este Espíritu Santo es una promesa del Padre. Dice en Hechos 1:8, antes de recibir el Pentecostés, que es cuando nace la iglesia, dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y seré mi testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos hace testigo. Y cuando hablamos de testigo, piensa lo que es un testigo. ¿Qué es lo que es un testigo? Si te llaman a testificar por cualquier situación que haya pasado en tu comunidad, es porque tú eres alguien que ha visto y ha oído. Hemos visto y hemos oído, por eso somos testigos. Es decir, mi vida, fíjate que yo no necesariamente tengo que hablar de lo que hizo Jesús en la primera comunidad, sino de lo que está haciendo Jesús hoy en mi comunidad, en mi vida. ¿Por qué? Porque somos testigos. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, lo llama promesa del Padre. Por lo tanto, es un compromiso de Dios con los hombres. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, es un compromiso de Dios con los hombres que ya el mismo Señor nos había hablado en el Antiguo Testamento por el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 11, 19, 20, yo les daré un solo corazón. Pondré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sea mi pueblo y yo sea su Dios. Ya desde antiguo, nuestro Padre Dios, por el profeta Ezequiel, había dicho que cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Pero también lo había dicho por el profeta Jeremías. Jeremías 31, 33 dice, sino que esta será la alianza que yo paté con la casa de Israel. Después de aquello día, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre su corazón le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces esto no es algo exterior, es algo que está en nuestro interior, escrito en nuestro interior. Por eso
La gran novedad del Evangelio no es Jesús dándonos una nueva ley, sino dándonos su Espíritu para que viva en nosotros. Por eso les repito que la gran novedad, la gran noticia, no es el Señor diciéndonos qué hacer, sino dándonos su Espíritu para que podamos vivir el amor de Dios, dándonos su Espíritu para que podamos reconocer el pecado, dándonos su Espíritu para que podamos aceptar su salvación, para que podamos aceptar su fe, la fe, para que podamos convertirnos. No es darnos una ley, no. Pues dice el mismo Gálatas, pues la carne tiene apetencia contraria al Espíritu y el Espíritu contrario a la carne. Como son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso, fíjense, muchas personas en la primera comunidad pues atacaban a Pablo y atacaban a los discípulos de Jesús, porque ellos decían, ya nosotros no estamos bajo la ley. Pero ¿qué significa no estar bajo la ley? Lo que significa es que ya yo no tengo que pensar, yo no voy a matar, es que no mato. Yo no voy a robar, es que no robo. Yo no le voy a hacer infiel a mi mujer, no lo hago, ya ni siquiera. No lo tengo que pensar. Eso es como cuando yo estoy manejando. Al principio, cuando me enseñaron a manejar, yo cuando tenía que frenar, yo sabía que tenía que buscar el freno y voy a frenar. Y ahora, al principio, y ahora voy a acelerar y voy a doblar a la derecha. Ahora yo sé que el guía, ahora cuando yo hago esto, lo hago automáticamente. ¿Por qué? Porque ya está escrito en mi interior. Así mismo en la ley del Espíritu ya está escrita. Yo no tengo que pensar en la ley. Porque que ya la ley se cumple, está en mi interior, y eso era lo que Pablo le explicaba a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Dice el mismo Pablo a los romanos, pues no recibisteis un espíritu de clavo para recaer en temor, antes bien recibiste un espíritu de hijo adoptivo que nos hace clamar, Abba, Padre. Igual que Gálatas le dice, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado en nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Yo te decía al principio, cuando hablamos del amor de Dios, que tú no eres cualquier cosa, que tú eres hijo. Y si eres hijo, tú eres un príncipe o eres una princesa. Yo recuerdo que a mis hijos, una vez le dije a Gaby, cuando tenía unos 5 años, le dije, mija, usted es una princesa, le dije a Gabriela. Y yo recuerdo que ella comenzaron a brillarle los ojos. Y yo podía como ver las estrellas. Y ella me dijo, papi, yo soy una princesa. Le digo, sí, usted es una princesa. Y así mismo, cuando Silvio tenía 5 años, le proclamé, le dije, hijo, quiero que sepa que tú eres un príncipe. Y al igual que Gaby se sorprendió, le dijo, papi, no relaja. Digo, usted es un príncipe. Pero le continué diciendo, su padre es un gran rey. Su padre es Dios. Y así hoy yo te digo, para que lo reciba por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra proclamada. Quizá ya tú tienes 70, 80 años, no sé, quizá eres un niño, un joven, un adolescente, adulto, no sé. Pero hoy es el día que yo te proclamo que tú eres un príncipe y una princesa. Y yo quiero que tú le digas al que está al lado, dígale, usted es un príncipe o usted es una princesa. Y ahora continúa y dígale, tu padre es un gran rey. Tu padre es Dios. Probablemente, mis amados, quizá tú no has vivido esto que te estoy diciendo durante toda tu vida. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento de que por medio de ese Espíritu Santo tú y yo podamos proclamar
Abba Padre, que significa decirle papi. Cuando tu hijo o tu hija te dice papi, te está diciendo Abba, papito. Es decir, es diciéndotelo con cariño. Tú eres su hija, tú eres su hijo, amado. No importa lo que haya pasado en tu vida. Quizás tú durante toda tu vida no has recibido ese amor. Pero hoy el Señor llega a ti por medio de este Espíritu Santo y te dice, te abraza, siente ese abrazo del Señor, que te dice, hija, hijo. Y yo siento que en este momento hay personas que el Señor está tocando. Y siento que hay personas que quieren llorar. Pero no es llorar por llorar, es que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y te dice que clama. El Espíritu Santo clama y te dice, tú eres su hijo. Es lo que proclama. Lo primero que viene a decirnos el Espíritu Santo es que somos hijos de Dios. Que somos sus hijos. Somos príncipes, somos princesa. Por eso la obra de salvación no consiste nada más, no solamente en ser perdonado de nuestro pecado, sino transformar nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús, en un corazón como aquel que le dice papá a Dios. Es decir, la obra no es simplemente venir, lo incluye, viene a perdonar nuestro pecado, pero también para decirte, hija, tú eres mi hija. Es al mismo corazón de Jesús, es poder proclamar y llamarlo por su nombre, llamarle papá. Cuando ahorita te hinque a orar, dile papá a Dios, dile papito, dile Abba Padre. Tú puedes decirlo con confianza, porque lo eres. No es que yo te lo estoy diciendo, es que lo eres. Eres hijo, eres hija. Bendito sea el Señor. Decía Santo Tomás de Aquino, la ley del Espíritu da vida, porque donde está el Espíritu está la libertad. Hoy, tú y yo somos libres. El Espíritu viene a liberarte de todas ataduras, de todo sentimiento de negatividad. Somos libres. Libres para amar, libres para perdonar. Vivamos libres, hermanos. Este es un tiempo donde más se necesita esa libertad. Y hoy el Espíritu Santo viene a liberarte. Es decir, viene a perdonarte, viene a llamarte hijo. Y hoy se rompen las cadenas que te atan. Él viene a liberarte. Bendito sea el Señor. Hoy quiero mencionarte la diferencia de los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Gálatas 5, 19, 23. Y esto podemos, como hijos, escucharlo sin miedo, sin temor. Ahora bien, dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 19, 23. Las obras de la carne son conocidas. La fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriaguez, orgías, cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como que ya previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Él viene a darnos la libertad. Esa libertad que viene
para nosotros poder vivir los frutos del Espíritu Santo. Los frutos de la carne quedan atrás. Ahora vamos a comenzar a vivir los frutos del Espíritu Santo. Fíjese, hay una cita que, ya para concluir con el tema, que es San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Eso mismo que oímos de esos frutos de la carne, lo vivían los corintios. Los corintios era la ciudad más próspera del sur de Grecia. Era la capital de Acaya. Era una ciudad bien conocida porque allí había muchos juegos, eran como los juegos deportivos mundiales que se dan en este día. Y era una ciudad próspera. Pero la ciudad de los Corintios, además de ser esta ciudad que era quizá la principal capital por todo el comercio, por todos los avances que tenían, era una ciudad que verdaderamente pues pudiéramos decir que mantenía económicamente todo lo que era la principal ciudad de Grecia. Pero fíjese que esta ciudad le tenían un nombre: vamos a corintiar. ¿Y qué significaba corintiar? Era hacer todo este tipo de cosas que dice que eran los frutos de la carne. Era la ciudad del adulterio, la ciudad de la fornicación, la ciudad del libertinaje, la ciudad de la idolatría, de la hechicería, del odio. Es decir, todo esto, cuando decían vamos a corintiar, era un nombre despectivo, un nombre negativo. Sin embargo, era la ciudad más importante del imperio. Y fíjese lo que le dice San Pablo a los Corintios, porque a veces cuando mencionamos esto, usted dice, wow, pero probablemente yo me estoy viendo en esos frutos de la carne. Pero fíjese lo que le dice San Pablo: y tales fuisteis algunos de vosotros. Es decir, ellos habían vivido todo esto, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es decir, es ese Espíritu Santo que vino a lavarnos, a lavar nuestro pecado, que viene a santificarnos y que viene a justificarnos. Hoy usted y yo podemos decir que somos justificados por el Espíritu Santo que hemos recibido. Usted pudiera decirme, hermano Silvio, pero nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y aún teniendo ese espíritu, nosotros vivimos muchas de estas obras de la carne. Y yo te digo, es probable, porque recuerda que te dije, el Señor es un caballero, no viene a tumbarte la puerta. El Espíritu Santo viene a recordarnos, viene a decirnos que tú y yo somos hijos. Viene a decirnos que tú y yo hemos sido perdonados. Viene a decirnos que tú y yo hemos sido santificados, que hemos sido justificados y que hemos sido lavados. Pero hoy tú tienes la opción, hoy tú tienes la libertad de volar. Recuerdo una vez, con esto termino, había un rey que salió a otro país lejano y por un país lejano se compró un halcón. Este halcón, nosotros sabemos que el halcón es el ave que más rápido vuela, y él no había visto algo parecido y quiso comprar este halcón para llevarlo a su pueblo, para dar era como una demostración, porque en su pueblo no había este tipo de ave. Y cuando llevaron ese halcón, él dio una cantidad de dinero por este halcón para ponerlo a volar. Llamó a todo el pueblo para que vinieran a ver este espectáculo de este halcón. Cuando llamó todo el pueblo, que ya estaban reunidos, tenían el halcón en una jaula. Lo sacaron y le tenían una ramita aquí. Y
Ustedes saben que los halcones comen palomas, comen diferentes aves pequeñas. Y cuando está ahí, señoras y señores, bien, aquí le tenemos un espectáculo. Aquí tenemos un halcón, que es el ave que más rápido vuela. Y queremos ver este espectáculo. Y allí estaba el pueblo esperando aquel acto. Cuando pusieron este halcón, lo pusieron en la ramita, le tiraron una paloma, el halcón no dijo nada. Y este rey quería que ese halcón volara, pero el halcón no volaba. Y pasaron la hora y le tiraban diferentes aves pequeñas, pero el halcón se quedaba parado en su misma ramita, no volaba. El rey se incomodó tanto, llamó a los sabios de su reinado: vengan, pónganme a volar esta ave. Y mandó a buscar personas de distintos países a ver si le podían poner a volar esa ave. Y nadie, esa ave no volaba. Siempre se quedaba en la misma rama. Pasó el tiempo y este halcón ni siquiera se movía de esa ramita, siempre en la misma rama. Ahí desayunaba, ahí comía y ahí cenaba. Un día pasó un simple campesino y estaba el rey precisamente encuerdado por la vergüenza que este halcón le había hecho pasar. Y aquel simple hombre le dice: mi rey, yo le pongo a volar ese halcón. Le dice el rey: mire, hágame el favor, siga su camino. Le dice: yo le pongo a volar ese halcón. Le dice: mire, señor, si usted no quiere que lo meta preso, siga su camino, que ese halcón no vuela. Un siervo del rey le dice: mire, mi rey, sabemos que ese halcón no vuela. Por favor, déle la oportunidad para ver si es verdad. Y este hombre que venía del conuco, del campo, saca un colín. Y cuando hace así, que le va al halcón y le da con el machete a la rama y le cortó la rama, entonces ese halcón prendió vuelo y comenzó a volar. Y aquel halcón aprendió, no que aprendió, comenzó a volar. Él siempre había volado, pero se había acostumbrado a estar en la misma rama. Hoy, probablemente yo soy ese jornalero, ese campesino, que he venido con este machete, con el machete de la palabra, con el machete del Espíritu Santo, para que tú a partir de hoy comiences a volar. Hay muchos cristianos que nos hemos acomodado en la misma rama, que desayunamos, almorzamos y cenamos y no nos movemos. El Espíritu Santo viene a cortar esa rama para que tú comiences a volar con libertad, a que pueda volar alto, a que pueda tener sentido a tu vida, a que pueda sentirte hijo, a que pueda experimentar el amor de Dios, a que pueda vivir los frutos de la salvación. Eso es lo que hace ese Espíritu Santo. Por eso en esta noche suéltate de esa rama del miedo, esa rama de la preocupación. Suéltate y comienza a volar. Porque hoy el Señor, por medio de esta palabra, por medio del Espíritu Santo, te da la libertad y te dice: hijo, vuela. Tú siempre has volado, pero te acostumbraste a estar en el mismo lugar. Por eso yo te digo, no tenga miedo, hermano. Levante sus alas y comience a volar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Vamos a cantarle al Señor. Bendito sea el Señor. Oh, adorado Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Me han llamado tanta gente, hay muchas personas que están enfermas. Yo quiero que donde tú estés te ponga de pie. Ponte de pie, hermano, hermana. A veces pasan cosas en nuestra vida, como esta que estamos pasando, este coronavirus. No me
esperábamos, sí. Nosotros pensamos en el diciembre, estuvimos compartiendo en familia, no nos imaginábamos que 3 meses después íbamos a estar en esta situación. Yo le digo a muchos jóvenes hoy que este es un tiempo de discernimiento, un tiempo de abrir los oídos, abrir el corazón. Y lo digo porque fíjate que el hombre de hoy está pensando habitar Marte, está pensando habitar otro planeta. Y hay tanto avance tecnológico que son importantes, como la ciencia ha avanzado. Pero muchos jóvenes piensan que el avance de la ciencia es como si quitaran a Dios. Y no es así. Decía Pascal, la poca ciencia hace ateo al hombre, pero la mucha ciencia nos acerca más a Dios. Y fíjate, te digo esto porque mira, ahora mismo no hay ciencia, no hay tecnología que puedan vencer lo que estamos viviendo. Y es un simple virus microscópico que no lo podemos ver a simple vista. Y fíjate cómo está el mundo. Entonces un tiempo de discernimiento para que tú puedas discernir. El hombre no tiene la última palabra. No. La última palabra la tiene Dios. Recuerda, la última palabra la tiene Dios. No el hombre, no la ciencia, que viene de Dios. No la tecnología, que también Dios la permite. La última palabra la tiene Dios. No olvide esto. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso en este momento abre tu corazón ahí donde tú estás. Esto que está pasando hoy será el testimonio que daremos mañana. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrará para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar mi alma y al final aumentará nuestra fe. Esto para aumentar nuestra fe. Pero luego del desierto yo puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, dice, todo obra para bien, hasta este coronavirus, todo obra para bien, va a obrar para bien en nuestra vida, todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, parece al revés, todo obra para bien. Esto va a obrar para bien. Gracias, Señor, por esta noche que nos ha permitido hablar de esa persona del Espíritu Santo que ha venido a darnos vida, ha venido a cerrar este círculo de palabra proclamada, aunque nos queda una clara, pero ya eso es propio ya después de haber recibido el Espíritu Santo. Mañana estaremos hablando de la comunidad, por eso no te pierdas el día de mañana. Estaremos hablando de cómo nosotros ahora, esto que hemos aprendido, cómo llevarlo a una comunidad. Y es que Dios quiere salvarnos en comunidad, quiere salvarnos en familia. Hay muchas personas que me escribieron para que ore, hemos estado orando. Hay personas que están internos, me llamaron, familiares allá en Nueva York, algunos están en intensivo y lo tenemos en las manos del Señor. Yo sé que el Señor está obrando grandemente.
Sigan poniendo en el Facebook, pónganme la persona porque quieran que ore y estaremos orando todos estos días. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder que me confiere tu palabra, yo te digo, inclina tu cabeza y yo voy a pedir al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, derrama esa fuerza de lo alto, ese paráclito, ese consolador, esa promesa. Que esa promesa del Padre llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las personas. Hay una familia que está viendo, está escuchando y está preocupada por diagnóstico negativo, pero yo te digo, el Señor está obrando y habrá un gran milagro en tu familia. Puedo sentir una esposa que está pidiendo por su esposo y quiere que su esposo sea transformado también. Dios está obrando. Hay personas también preocupadas por familiares enfermos del coronavirus. No pueden estar ahí, pero también Dios está obrando. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y mañana nos vemos en esa séptima entrega, que es la última de este ciclo, de este encuentro, de proclamación del Querigma. Mañana a las 8 de la noche estaremos por aquí. Gracias Jesús, gracias Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Buenas noches.